en el ayuno y en la oración. ¿Cuántos se gozaron, hermanos? ¿Lo volvemos a repetir? Bueno, la vamos a planificar. Por lo menos, tal vez no el próximo mes, pero sí vamos a tener una vigilia. A ver qué tanto aguantan. Sí, la vigilia va a ser un viernes. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. En esta mañana, hermanos, el sermón se titula La parábola del redil. Y vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 10. Y por lo regular este es un pasaje de la Biblia que lo hemos leído muchas veces y tal vez usted ha sido parte de este sermón. Posiblemente ya lo ha escuchado. Pero bueno, es parte de la palabra del Señor y en esta mañana vamos a hablar de ellos. Amén. ¿Están listos? Ok. Vamos a cerrar nuestros ojos y orarle al Señor. Padre amado, gracias te doy, Señor, por esta mañana. Agradezco de corazón tus misericordias, Padre. Gracias porque tú has dispuesto para que nosotros estemos aquí en este lugar, Señor. Y sé que no es casualidad que nosotros hayamos preparado en este tiempo el estar aquí. Yo sé que tú eres quien pone en nuestros corazones el venir a tu casa de oración, Señor, para que a través de tu palabra nosotros podamos encontrar sabiduría, Señor. La palabra tuya dice que la fe viene por el oír, pero por oír tu palabra, Señor. Y Efesios 2:8 dice que eso no es de nosotros, pues eso es un regalo de Dios. Nosotros lo creemos. En esta mañana te pido, Dios, que le añadas bendición a este pasaje de la Biblia y que nosotros podamos entenderlo, Padre, a tal grado que podamos llevarlo a la práctica, Señor. Quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros, para que aquellas personas que no te conocen hoy puedan conocerte, para que aquellas personas que no te han aceptado como su Señor y Salvador hoy puedan arrepentirse, hoy pueda ser un día especial para ellos, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10. De cierto os digo. Cuando el Señor dice así, de cierto, está haciendo una aseveración. Es decir, para que usted comprenda que lo que te voy a decir, o para que te llame la atención, lo repite 2 o 3 veces. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice que ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este, el portero, dice, abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Pregunto, ¿qué entienden ustedes que es un redil? Un cerco, una barda, no sé, un corral. Pero mire, quiero que notemos algo. Dice que si el pastor no entra por la puerta del redil es un ladrón y salteador. Pero también habla de que alguien le abre la puerta, hay un portero. Y también dice que si alguien viene y entra por otro lugar es un ladrón. Pero más adelante dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, es decir, a sus ovejas, él va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Una oveja no puede seguir a un pastor si no la conoce. Es imposible. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Pero mira que dice el 6.
esta alegoría, dijo el Señor, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Pregunto, ¿a quién le dijo el Señor esto? ¿A quién le está hablando? Porque dice que no entendieron. Al pueblo de Israel. Bueno, el pueblo de Israel en su totalidad eran todos. Pero había alguien especial a quien le estaba hablando el Señor. A sus apóstoles, pero dicen que no entendieron. Ok, vamos a hacernos una idea. Vamos a dejar volar nuestra imaginación. Está Jesús hablándole a la gente. Pero mire, el Señor no solamente le está hablando a sus 12 discípulos. Están escribas, fariseos y el pueblo en general. Gente que no creían en el Señor. Pero lo que me llama la atención es esto. ¿Qué está viendo Jesús para que Él hable sobre un redil? Está viendo un lugar donde la gente se dedica a pastorear ovejas. O sea, porque las cosas que Él decía era de lo que Él veía a diario. El Señor posiblemente está viendo que hay un grupo de pastores cuidando de ovejas y hay un cerco. Él se está fijando en eso y Él empieza a narrar esto, pero aún así nosotros no le encontramos lógica. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Amén. Bueno, para que nosotros entendamos este pasaje de la Biblia, es necesario que vayamos al capítulo 9 para ver a quién está hablando Jesús. Y solamente le voy a leer algo, no le voy a leer el capítulo, sino le voy a narrar qué pasó. El Señor va caminando y dice la Biblia que había un hombre ciego de nacimiento. Y el Señor va con su discípulo y le dicen los discípulos: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué él nació así, ciego? Y le dice el Señor: no es que éste haya pecado ni sus padres, pero para que se cumpla la palabra del Señor, es necesario, dice, que mientras yo esté en el mundo, es decir, mientras la luz está en el mundo, es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es decir, el Señor vino con un propósito. Los discípulos no lo entienden y Él está diciendo: nadie pecó. Para que se cumpla la palabra de Dios es necesario que vean los milagros. Recuerda que la gente no quiere creer si no mira milagro. En la actualidad nosotros, aunque veamos milagros, no creemos en Dios. Tenemos la Biblia resumida, ¿cierto o no? No queremos creer, hermano. No importa lo que tú le digas a la persona, el inconverso tiene algo en el corazón. Y yo le pregunto: ¿tú crees en Dios? Me dicen: sí. ¿Tú crees que Dios hace milagros? Sí. ¿Y por qué no rindes tu vida a Cristo? Si sabe que Dios te va a juzgar un día y vas a ir al infierno, ¿por qué no rindes tu vida a Cristo? La gente no quiere. Dice: no, es que yo quiero seguir viviendo a mi modo. La gente que vive así se engaña y quiere perder su tiempo. Yo no quiero perder ni un minuto de mi vida, porque yo no sé en qué momento me toca irme. Y no quiero ir de aquel lado y me manden al infierno. No por miedo al infierno, porque yo ya conocí a Cristo y veo que es maravilloso. Yo lo vivo a diario y le voy a seguir narrando. Y dice que el Señor, dice la Biblia que el Señor escupió en tierra y hizo un poco de lodo y se lo untó en los ojos y le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé. Y él fue y se lavó. ¿Sabe qué significa Siloé? Dice que significa el enviado. Va él y se lava. Y vienen y le preguntan los fariseos: ¿cómo recibiste la vista? Y él dice: un hombre al que ustedes llaman Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y ahora veo.
pero no sé qué fue lo que sucedió, dice él. Él dijo primero, un hombre al que ustedes llaman Jesús. O sea, él no creía en Jesús. Y le digo, él no fue a Jesús, dijo, Señor, devuélveme la vista. No, él no le pidió el milagro, dice que el Señor lo vio y le hizo el milagro. Pero mire que sigue narrando. Entonces los vecinos, estoy en el versículo 8 del 9. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, sí, él es. Otros decían, a él se parece. Pero él decía, no, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Dice que él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, él no lo conocía. Hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate. Me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Recuerden que él no lo vio. Él estaba ciego, fue y se lavó y cuando recobró la vista no vio a Jesús. Los fariseos empiezan a interrogarlo y le dicen, dice que lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Pero mire qué pasa más adelante. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, otra vez le volvieron a preguntar, ¿cómo había recibido la vista? Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Hace poco yo le prediqué acerca de eso, que esta gente en vez de que se alegraran por el milagro, se enojaban porque el Señor sanaba en día de reposo. La semana pasada vimos que decía, el miércoles, de la mujer que estaba jorobada, encorvada. Se molestaron porque el Señor le había dado sanidad. ¿Y qué dijeron? Le dijo el Señor, esta hija de Abraham que había estado 18 años atada por el diablo, ¿no podía ser desatada en día de reposo? ¿No ustedes hacen eso con su buey o su asno, lo llevan a tomar agua? ¿Cuánto más vale la vida de un ser humano? Fue lo que le quiso decir el Señor. Pero ellos se enojaban, dice la Biblia. Y mire qué dice más adelante. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y dice que había discusión entre ellos. Entonces volvieron otra vez a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es un profeta. Ahora ya cree en Jesús. Primero había dicho que a un tal llamado Jesús. Ahora dice que es un profeta. Eso nos habla de cómo la fe viene al hombre de manera que va avanzando y avanzando. Pero mira qué dice más adelante. Pero los judíos no creían. Los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y dice que sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Pero mira qué dice el 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de que los judíos, porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. La gente le tenía más miedo que lo corrieran de la iglesia que creer en Jesús. Y eso pasa en la actualidad, hermano. Hay gente que sabe que hay algo malo en la iglesia y por temor a perder su privilegio, a que lo corran de la iglesia o que lo saquen de servir de algo, prefieren quedarse callado sabiendo la verdad. Pero quiero decirle algo. Si hay algo que está malo aquí en la iglesia, su deber es venírmelo y me lo tiene que decir. Usted no se fije, porque él es el pastor. No, todos somos siervos de Dios. Si yo estoy haciendo algo malo, su deber es venir y decirme, hermano, mire, la Biblia dice que usted está en pecado y aquí está. Usted tiene la autoridad para decir eso. No tenga miedo.
No hace mucho también hablé acerca de eso, que hay veces nosotros sabemos que en la iglesia hay cosas que son de manera repetitiva y no nos está llevando a nada, pero no queremos cambiar porque el pastor no quiere quedar en vergüenza y decir: hermano, yo me equivoqué, vamos a corregir el rumbo, mire que no está funcionando. Y yo le puse el ejemplo, por ejemplo, con los jóvenes. Yo le dije que yo he visto generación de jóvenes crecer en la iglesia y se han ido. Y yo digo, algo está pasando, algo está malo, no está funcionando nuestro sistema. Pero ¿qué hacemos? No, mejor no digo nada, sigamos así, pensando que vamos a obtener un resultado diferente. Si algo está malo hay que decirlo, ¿cierto o no? Basado en la palabra del Señor. Pero mire, estas personas tenían miedo a perder su privilegio de que lo expulsaran de la sinagoga. Ya están agarrando idea, ¿verdad? Entró en juego personas y los fariseos. Dice que los judíos no creían, pero miren qué dice más adelante. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar otra vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le vuelve a decir, dice que él le respondió: ya se lo he dicho y no habéis querido oír. Se lo están repitiendo varias veces y no quieren oír, no quieren creer. ¿Por qué lo queréis oír otra vez?, le dice él. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y dice que le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese hombre no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Vio que hay un requisito. Usted no puede venir y decirle: Padre, yo quiero que tú me concedas esto, si tú no eres temeroso de Dios. Dice la Biblia que si uno hace su voluntad y es temeroso, a ese oye Dios. Y no es que Dios no escucha, lo que Dios no hace es complacer deseo. Usted no puede venir y decirle: Señor, yo me voy a postrar de rodillas todos los días y yo quiero que tú me des una casa. Si tú no amas a Dios y no eres temeroso, no va a pasar. Posiblemente el diablo te lo conceda. Y puede ser, porque hay mucha gente pecadora que vive en el mundo y son millonarios. El diablo tiene poder. Y no fue el diablo que le dijo a Jesús: ¿ves todo esto reino? Yo te lo doy si postrado de rodillas me adoras. El diablo le dijo a Jesús, y no Jesús era Dios. Él sabía que Jesús era Dios aquí en la tierra, ¿sí o no? ¿Y por qué fue y lo retó? Y él dijo: porque a mí me ha sido entregado, dijo el diablo, todo esto te lo puedo dar si de rodillas me adorares. ¿A poco no puede hacer con eso con la gente común y corriente? ¿Cómo tiene el diablo engañado a la gente? ¿Qué es lo que le pone para que la gente no venga al Señor? Diversión, trabajo, familia, ¿qué hemos dicho? Hijos. Nuestra prioridad son los hijos, lo tenemos en la casa, no lo quiero levantar para que mi hijo déjalo que duerma tarde. O cocinar, me toca lavar el carro. O qué tal cortar el pasto. Yo no sé qué es lo que a ti te ata, pero hay algo que hace una barrera entre el hombre y Dios. Pero mira eso es lo que está expresando allí. Si alguien hace su voluntad, a ese sí oye el Señor. Pero mire, dice: desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos de un ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. El ciego está dando testimonio. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y dice que le expulsaron. En los días de Jesús, si alguien nacía con un defecto, era considerado una maldición o producto del pecado. Así lo tenían tachado. Y el Señor le está diciendo: no es por eso, es para que se cumpla la voluntad del Padre.
Pero mire, dice que Jesús después escuchó que lo habían expulsado de la sinagoga y le halló, dice el versículo 35, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él le dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Recuerdan que él no había visto a Jesús. Y le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo él es. Jesús estaba delante del que había sido ciego. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Reconoce que Jesús es Dios, si no, no le hubiese adorado. ¿Vio? Primero dijo un tal Jesús, después dijo un profeta. Ahora dice Señor y le adora. Va avanzando. Así es la fe en el cristiano. Nosotros empezamos y no creemos nada. Es más, dudamos. Hay gente que acepta a Cristo y todavía sigue dudando. Es normal. Nadie va a ser transformado de la noche a la mañana. Va de manera paulatina hasta que va avanzando. Y la Biblia lo compara como la luz del alba. Dice, como la luz del alba va alumbrando hasta que resplandece en el corazón. Así compara la vida del cristiano. Y aquí vemos en el pasaje algo oculto que es similar. Pero mira qué le dice el Señor. Le dijo Jesús. Míreme, pongan atención en el 39. Le dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. Y la gente lo tuerce, la gente dice: el Señor vino a darnos amor. El Señor es tan bueno y bondadoso que no nos hace pasar por cosas difíciles. Jesús está diciendo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y nosotros diremos: ¿será Dios injusto por ello? ¿Sabe qué está diciendo aquí? Dice lo siguiente: cuando nosotros le hablamos a alguien de Dios, del Señor, de la salvación, y ellos dicen: yo ya creo en Cristo, desde que yo era pequeño yo creo en el Señor. Es lo que está diciendo. Alguien que dice creer es alguien que dice: yo miro. El Señor está diciendo para que el que está ciego, es decir, el que en realidad no conoce a Cristo, de pronto alguien le habla y es iluminado, sus ojos son abiertos. Pero el que rechaza al Señor sabiendo que existe un Dios es alguien que está ciego. Él dice ahí: para que los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Vio? Y Jesús le respondió: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen vemos, vuestro pecado permanece. ¿Vio? Ahí está la respuesta. Si usted le habla a alguien del Señor y se rehúsa a creer en Cristo, él está diciendo: yo no lo necesito, porque yo miro. Dice el Señor que el pecado permanece en ellos, por haber rehusado a creer. Es por eso que el Señor viene y le da a ellos la parábola del redil, para que entendamos. Porque mire, el capítulo no se corta, es una ilustración continua. Aunque nosotros vemos ahí que dice capítulo 10 y queremos empezar a leer allí, es una continuidad de lo que el Señor viene hablando. Está juzgando a los judíos y le dijo: su pecado va a permanecer. Por eso es que el Señor le dice: de cierto le digo a ustedes, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahí es donde empieza la historia. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahora sí ya le entendieron. Amén. Mire, ya vimos que la gente tenía miedo a ser expulsado. Vimos cómo el Señor obró el milagro en el ciego. Y ya dijimos que es el redil, que es un corral, una barda. Pero mire, quiero ilustrarle algo, hermano. En los días de Jesús, todas las personas, por lo menos la mayoría, se dedicaban a pastorear ovejas. La mayoría. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, ¿se acuerdan cuando cuando los ángeles vinieron a
a los pastores que estaban en el campo el día en que el Señor nació, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Está en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el nacimiento de Jesús, Lucas 2:8. La noche que el Señor Jesús nació. Dice la palabra del Señor: había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Vio? Eran pastores. Ellos se dedicaban a eso, era su actividad. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. ¿Ustedes han leído la historia de Abraham? Abraham tenía ovejas, cabras y camello. Era un pastor. ¿Y qué tal Isaac? Habla de lo mismo. ¿O qué tal Jacob? ¿Se acuerdan de la predicación del sueño? Que subían y bajaban ángeles. Dice que al final de 20 años él se hizo muy rico cuidando ovejas para el suegro, para Labán. ¿Y qué tal Moisés? Moisés, después de 40 años que estuvo en Egipto, se va huyendo a Madián. Estuvo 40 años pastoreando las ovejas de Yetro, del suegro. ¿Quién otro? David. No, David era un pastor de oveja. Sí vio la relación que hay. Casi todos en la nación de Israel eran pastores de oveja. No había otra actividad. Si usted va el día de hoy allá, va a ver que el suelo está seco, no hay ni arbusto hay. Al ser de esa forma no se puede cultivar nada. Tiene que ser a la margen del río, que pueden cultivar tal vez trigo, yo no sé, pero no es un lugar propicio para la tierra, para cultivar el campo, sino más que nada para el ganado y las ovejas. Una pared de piedra tal vez de 2 o 3 metros era lo que guardaba al rebaño. Eso servía para que cuando venían los pastores en la noche, cada quien traía su rebaño y lo metía allí. No tenía ni puerta. A un pastor le tocaba hacer la función de puerta. Estaba allí cuidando que no se saliera. Pero mire lo interesante. En la mañana, ¿qué hacía el pastor? El pastor venía y hablaba a sus ovejas y reconocían la voz. Habían muchas ovejas mixteadas. Y el pastor le hablaba, no sé qué le hacía, y salían el rebaño de ovejas y él los contaba ya. Y se iba. Y venía otro pastor y hacía lo mismo. Las ovejas reconocen a su pastor. Cristo destaca que el verdadero pastor entra por la puerta, que llama a sus ovejas por nombre, pero que también las ovejas lo reconocen, reconocen la voz del pastor. El pastor es quien lo guía y las ovejas, dice que cuando lo ha sacado él va adelante y las ovejas le siguen. Los pastores falsos y extraños, que son ladrones y salteadores, tratan de entrar al rebaño de alguna manera escondida, pero las ovejas no la reconocen ni le siguen. Yo no sé si a ustedes le ha pasado. Posiblemente viene alguien y le empieza a decir: mire, hermano, a la iglesia a la que yo voy, wow, es mejor. Mire, aquí donde nosotros nos reunimos, nosotros tenemos grupos de célula, yo te invito, vamos. Pastores solapados vienen a escondida a quererse llevar al rebaño para pervertirlo, pero dice dice la Biblia que la oveja no le sigue porque escucha la voz de su pastor y reconoce que lo que se le dice no es cierto. Pero mire, si yo le estuviera diciendo una mentira y viene alguien y le predica, váyase, porque yo prefiero que usted sea salvo y no que se pierda conmigo. El redil, habíamos dicho que es una puerta. El redil no representa el cielo, el redil representaba a la nación de Israel, porque es allí donde el Señor, donde Dios, Jehová, hizo un pacto con ese pueblo. Ellos estaban obligados a cuidar a las ovejas, esa era su función. Él hizo un pueblo especial
al pueblo de Israel y allí puso sus ovejas, pero no lo dejó solo, puso a sacerdotes para que pastorearan de esas ovejas. Y si no me creen, anótenlo allí, vayan al libro de Ezequiel capítulo 34 y después lo leen con calma. Leen del 34 al 38 y van a entender. No lo voy a leer ahora. Ezequiel 34, lean hasta el 38 para que puedan entender toda la historia. Ahí el Señor condena a los pastores. Dice, de cierto os digo que no, dice, ya no se apacentarán los pastores. Estaba hablando al pueblo de Israel. Ya no comerán de la grosura. Es una profecía que el Señor le dio. Cristo vino a través de Israel, a través del camino señalado en las Escrituras. La Biblia había hablado del Señor que iba a venir al pueblo de Israel. Ese era el redil donde estaban las ovejas. Aquí habla también de un portero. ¿Quién fue el portero del Señor? Ustedes saben. Juan el Bautista. Él vino a abrir el camino del Señor. Dice, el portero le abre a este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Vino un portero que abrió el camino. Él dijo, preparad el camino para el Señor, enderezad lo torcido, dice. Dice, detrás de mí viene uno que es mayor que yo. Wow, ¿vio cómo se enlaza la Escritura ahora? Qué maravilloso, ¿verdad? Poder entender la palabra de Dios. Pero mira que sigue diciendo, ¿qué creen ustedes que representa la puerta de las ovejas? Ya vimos el redil. Ahora, ¿qué creen que representa la puerta de las ovejas? Jesús. Porque Jesús mismo dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Esta es la puerta que lleva a la gente fuera de su actual redil. En este caso, Cristo vino y lo sacó del judaísmo y lo insertó en la iglesia, es decir, al cristianismo. Porque así como iba la gente caminando en el judaísmo, no iba a ningún lado. El Señor los saca de ese sistema religioso que había sido un círculo vicioso. Se habían contaminado con los gobernantes. Y Él los saca y ahora nos introduce a la iglesia. Cristo fue quien nos abrió el camino para que las multitudes dejaran su antiguo sistema religioso y hallaran vida nueva. Porque Él dice, cuando el pastor abre la puerta, van las ovejas, dice, y lo lleva a pastos suculentos, dice la Biblia. ¿Y qué tal la puerta de la salvación? Esa puerta es la que usan. Dice que entran y salen, lo cual habla de una libertad que el Señor nos ofrece. Porque el mismo Señor dice que tienen vida eterna y disfrutan de los pastos, es decir, de la palabra de Dios. Pregunto, ¿usted se deleita en la palabra del Señor? Usted está aprendiendo de ello, ¿verdad? Pero mire qué pasa. Sin embargo, hay un antagónico, está Satanás. Satanás está usando a los falsos maestros. Esos son los ladrones y salteadores que quieren robar, matar y destruir a las ovejas. En alguna ocasión también le he predicado de los pastores de la prosperidad. ¿A qué se refieren ellos? No solamente están viendo ganancia deshonesta, no solo están predicando dinero. Hermano, pacte. Hermano, hay que dar primicia. Si tú no traes tu diezmo, tú eres un ladrón. Solo están hablando de dinero. ¿En qué momento hablan de la palabra de Dios? ¿Vio? Ladrones y salteadores, dice la Biblia. Jesús dijo, los que vinieron antes de mí eran ladrones. Y ustedes ya sabrán a quién está condenando ahí el Señor, no tengo que decírselo. Pero Dios da vida abundante y cuida a las ovejas. Cristo es el buen pastor. Es el pastor que muere por las ovejas. Mire que en el Antiguo Testamento sucedía al revés. Eran las ovejas que morían por el pastor. Eran las ovejas que eran sacrificadas. Con Cristo es al revés. Cristo pone su vida por las ovejas. Es el pastor quien muere ahora. Ya no es las ovejas. Qué bendición que nosotros no tenemos que morir, ¿verdad? Ya no hay sacrificio. Cristo hizo el sacrificio. Él llama por medio de su palabra y los que creen entran por la puerta. Salen de su redil religioso y entran en el verdadero redil que es Cristo, es decir, la iglesia. Y si nosotros seguimos leyendo más adelante,
Dice que volvió pues Jesús a decirle: de cierto le digo que yo soy la puerta de las ovejas. Está clarito, ¿verdad? Jesús: todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y mire, el Señor dice que Él es la puerta, y vuelve a decir en el 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Cómo es que usted alcanza salvación? Solo entrando a través de Cristo. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y ahí es donde dice en el 10: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en el 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. No solo es la puerta, sino que Él es el pastor, el buen pastor, y dice que pone su vida por las ovejas. Pero mira que dice el 12: mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y la deja. Y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importa las ovejas. ¿Ustedes han visto un caso así? ¿Han conocido ustedes pastores que son así? Que alguien está pasando por un problema y le hablan. ¿Usted cree que le contestan? Digo, ¿en qué momento pastorean a sus ovejas? O sea, que la tienen dispersa allá, que se la coma el lobo. O hay ovejas cuidando ovejas. ¿En dónde está el pastor? Pedro lo que está hablando aquí. Dice que es un asalariado, porque el asalariado no le importa las ovejas, él huye y la deja ahí. No tiene interés en las ovejas. Pero mira que dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Es Jesús su buen pastor, no es el hombre. Si usted conoce al Señor y oye su voz y usted le sigue, usted es oveja del Señor. Pero si usted no le hace caso, usted es un cabrito. Usted quiere andar por su lado. Así como el Padre me conoce, mira qué está diciendo el Señor: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas. Está hablando de otro redil. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer. El Señor no está diciendo: yo voy a tener otras ovejas. Dice: yo tengo otras ovejas, no son de este redil, pero yo voy a ir por ellas. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños tiene el Señor? Uno. Cuando venga el Señor, ¿por quién va a venir? Por su iglesia, un solo rebaño. No piense usted que el Señor va a venir por grupos diferentes. Hay gente que está confundido y la gente dice: no, el Señor va a venir por el pueblo de Israel, un pueblo especial. No, el Señor no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo. Ahí está clarito en la Biblia. Y si no me creen, lean Romanos capítulo 8 en adelante. Y si no les es suficiente, lean Corintios. Y si no, vayan a la segunda carta de Tesalonicense. El Señor va a venir por un solo pueblo, su iglesia. No viene por dos. Y es lo que está diciendo aquí: oirán mi voz. Nos incluye a nosotros. Habrá un rebaño y un pastor. No va a haber mucho, solo uno. Así que si la persona no entra por Cristo, que es la puerta, no alcanza salvación. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y qué le dije el viernes? Que el Señor se sometió aún al Padre, aún siendo Dios. Fue obediente. Y nosotros queremos rehusarle. Nosotros no queremos obedecer a Cristo. Si Jesús se sometió aún al Padre, ¿por qué nosotros no podemos? Y dice que volvió a haber problema entre los judíos. Ya había pasado el tiempo
Dice que volvió a haber disensión, dice, entre los judíos por estas palabras que Jesús decía. Y muchos decían, demonios tiene él, está fuera de sí. ¿Por qué le escuchan? Y decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? O sea que había gente que habían creído en Cristo. Pero mire, pasaron los días y esta gente todavía tenían esa inquietud en el corazón porque el Señor le había dicho que si ellos decían que veían, iban a permanecer en su pecado, y todavía seguían con eso. Y dice en el 22 que se estaba celebrando en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era inviernos, ya había pasado el tiempo, y que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y dice que le rodearon todos los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué si tú eres el Cristo, por qué no nos lo dices abiertamente? Y ve que le dice el Señor. Jesús le respondió y le dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ellos estaban viendo los milagros y no querían creer. Jesús en muchas ocasiones se lo dijo. Pero vosotros no creéis. El 26. ¿Qué dice allí? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Qué duro, ¿verdad? Que Jesús te diga, tú no eres de mis ovejas. Por eso es que tú no crees. Porque si tú fueras de mis ovejas, tú creerías. Como os se lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco si me siguen. ¿Cómo usted dice que es oveja de Cristo? Cuando usted escucha la voz de Cristo y usted le sigue. Pero mira que dice el 28, lo más importante. Yo les doy vida eterna. ¿Cuándo se va a acabar? Nunca. Vida eterna. Solo a los que han creído en Cristo dice que Él le da vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, es decir, ni el diablo. Yo y el Padre uno somos. Jesús está declarando que Él es Dios. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle, y Jesús le dijo, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y ellos le dijeron, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces llamar Dios. Y Jesús le dijo, ¿a poco no han leído lo que dijo Moisés? Lo que está escrito en vuestra ley. Yo, mire que está diciendo, yo. ¿Quién fue quien le habló a Moisés? Jesús, porque Jesús es Dios. Dice, yo dije, dioses sois. Jesús está diciendo, aquel que le habló a Moisés era yo. Y ya hicimos un estudio de que, ¿quién fue que abrió el mar? Jesús. ¿Quién era la columna de nube? Cristo. ¿Por qué? Porque más adelante cuando nosotros leemos en Romano, Jesús dijo, yo era el pan que caía del cielo. Y Juan también dice eso. No fue Moisés quien le dio la comida, era yo. Y Jesús le está diciendo aquí, yo le dije, dioses sois. Sí llamó sí llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, pero vio que está con una letra minúscula. Es decir, que esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso le llama dioses con letra minúscula. Y la escritura no puede ser quebrantada, es decir, no hay contradicción en ella. Para que él dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago, dice, si no hago las obras de mi Padre, pues no me crean. Mas si yo hago la obra del que me envió, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y eso sucede cuando nosotros venimos al Señor. Tú aceptas a Cristo. Dice la Biblia que viene el Espíritu Santo a morar en ti. Es Dios quien vive en ti.
Es Dios quien te está transformando de día en día. Es Cristo presente en tu vida. Y por lógica, Dios el Padre está siempre presente en nosotros. Y muestra de ellos es lo que dice Mateo 28, cuando le dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando le da la promesa del Espíritu Santo en Juan 14, le dice lo mismo. Yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano, voy a mandarle al Consolador, dice, el que viene en mi nombre. Y Él le va a enseñar todas las cosas que yo le he dicho. Wow, es el mismo Jesús. Procuraron otra vez, dice, prenderle, pero él se escapó de su mano y se fue de allí a otro lado del Jordán, al lugar donde había estado predicando primero Juan el Bautista, dice, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo acerca de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Amén. ¿Podríamos terminar la predicación allí, hermano? ¿O seguimos? Bueno, vamos a distribuir la predicación. Dice la palabra del Señor que las ovejas de Cristo conocen a Cristo y son conocidos. De modo que no seguirán a un falso pastor. Los miembros de las iglesias que corren de un lado a otro. Mire, hermano, hay personas que van brincando de secta en secta, de iglesia en iglesia. Ellos demuestran con eso de que no son verdaderas ovejas. Nunca están contentos en un lugar. Ah, voy a esta iglesia. No me gustó cómo me vieron allí. Me voy a otra. Ah, no me gustó cómo predicó el pastor. Y van a otra. Ah, que no me dieron ni siquiera buenos días, hermano. Voy a esa iglesia porque allí solo piden dinero. Van brincando de iglesia en iglesia. No tienen estabilidad. ¿Usted cree que así van a llegar a ser ovejas de Cristo? Nunca. No tienen crecimiento espiritual. Dice la palabra del Señor que no tienen raíces. Vayan y lean Salmos capítulo 1 cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y sabe qué dice? Es un cristiano, dice, sino que son como el árbol plantado junto a corriente de agua viva. Dice que tiene las raíces profundas y da sus frutos a tiempo y sus hojas nunca se caen porque están verdes. Eso es la vida de un cristiano. Alguien que no echa raíz, una persona que viene hoy y usted lo vuelve a ver dentro de 3 o 4 meses, así no va a crecer. No tiene raíces. Están por encimita. Yo no, ustedes, bueno, ustedes conocen, ya llevan tiempo viviendo aquí. Hay unos árboles aquí en Nueva Orleans que a mí me sorprende. Mire, grandísimo con una rama. Bueno, la gente lo usa para tomarse fotografías de 15 años o de bodas. Grandísimo los árboles así. Y solo viene un huracán. Y usted se fija, las raíces están por encimita nomás. Tiene un montón de raíces, pero por encimita. No tiene raíces profundas. Ustedes conocen el árbol de yuca, ¿verdad? Lo conocen la mayoría. Chiquitito, así delgaditito. Y abajo tiene unas raíces así grandotas, que nosotros la usamos para la comida. ¿Usted ha visto que el huracán tumba la mata de yuca? No, lo puede quebrar, pero no lo tumba, hermano. Tiene raíces profundas y grande, bien robusta. Así debe ser el cristiano. ¿Podrá el cristiano caer en pecado? Sí. ¿Podemos caer en pecado? Sí, porque no estamos exentos. Pero tus raíces están muy profundas, que rapidito usted se levanta. Usted viene y le pide perdón a Dios. Perdóname, Señor, te he ofendido. Y vuelves otra vez. Tienes raíces profundas. Usted no se va. Alguien que no tiene raíz, con una mala mirada no vuelve. Se le acabó la fe. Y el problema es que, mire, el problema es que la gente no se va disgustado con el hombre, se va disgustado con Dios. Y usted le pregunta, hermano, ¿por qué tú no vas a la iglesia? Esta semana me tocó, déjeme recordarme que ya la memoria me está fallando. El día viernes me tocó hacer un roofing. Y estaba trabajando con un muchacho que llegó de Guatemala, llegó a ayudarme. Y le digo, ¿tú asistes a alguna iglesia? Me dice, no. Le digo, ¿por qué? No, cuando yo era pequeño llegaba, pero
un día hablaron mal de mi mamá y yo me fui de la iglesia. Le digo, ¿fue Dios quien te ofendió? No. Los hermanos. Le digo, ¿por qué pones tus miradas en los hombres? Y le empecé a decir, a evangelizar. La cuestión es que lo canalicé para la iglesia que está en Chalmés. Le digo, ahí te queda cerquita. Ve, le digo, quejándose de la situación. Le digo, ¿tú quieres recibir bendición de Dios? Sí. Le digo, pues tú solamente quieres bendición de Dios, pero tú no quieres buscar al quien te bendice. ¿Entendió? Me dijo, no, sí es cierto, tienes razón. Yo voy a ir a una iglesia. ¿Vio? La gente se va disgustado con el hombre. Pero no, la gente dice, yo me fui de la iglesia. ¿Te hizo algo Jesús? No, entonces tienes que volver. O busca otra iglesia. No dejes de congregarte, hermano. Si en realidad Cristo vive en ti. Pero buscamos cualquier pretexto para, no, ya no voy, ya me enfrié. Y lo malo es que son nuestros familiares. Y uno quisiera decirle, lo que tú estás haciendo es incorrecto. Y ellos no, se aferran. No, que los hermanos hablan mal, los hermanos, siempre le echando la culpa a la gente. No se fijan en dónde están fallando. Los que siguen a Cristo son sus ovejas. Eso demuestra obediencia. ¿Por qué viene usted aquí a la iglesia? Usted no viene a verme a mí. El día que yo no esté, usted tiene que seguir viniendo, porque usted no viene por mí. Mire que me alegré mucho el sábado en el ayuno. La mayoría estábamos aquí. La mayoría, nos la pasamos bonito. De 6 a 9 y después la baleada, la semita. Estuvo bonito, hermano. Dígame, ¿usted no se siente en paz y así como más fortalecido después de ese ayuno? Yo me siento bien. Me puse a meditar sobre las cosas. Yo digo, wow, Señor, cómo tú estás trabajando en tu iglesia, porque no es mía, es del Señor. Nadie tiene el derecho a reclamar y decir, yo soy oveja de Cristo, si toda su vida está viviéndola de manera voluntaria, persistente y abiertamente en desobediencia. No puede decir, yo soy hijo de Dios, si usted está viviendo a su modo. Cuando rehúsa hacer algo para cambiar eso. Así como hay falsos pastores, también hay falsas ovejas, hermano. La Biblia habla de cabritos que se hacen pasar por ovejas. Y si no me cree, el mismo Jesús, en el libro de Mateo capítulo 7, 23, cuando el Señor está hablando sobre el sermón del monte, mira qué dice el Señor. Bueno, vamos a leer el 22. Personas que asistían a una iglesia, personas que decían que eran cristianos, pero no solamente decían que era cristiano, predicaban la palabra, hacían milagros, echaban fuera demonios. Mira qué dice el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio? ¿Cierto o no que en la actualidad hay muchos profetas? Hay muchos profetas que vienen, te dicen, Jaciel, este va a ser tu año de la abundancia. El Señor me dio un sueño y me dijo tal cosa. Están profetizando. Ahí dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? No es la moda en la actualidad. Que viene alguien enfermo y le dice, hermano, pasa aquí, oro por ti, y al rato sale saltando. Está bien. Yo digo, el Señor hace un milagro. Pero ¿de qué sirve la sanidad física si el alma está muerta? Pero mira qué le va a decir el Señor. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Vio? Había gente que se hacía pasar por ovejas, pero no eran. Otra característica de la oveja es que tiene vida eterna, hermano. Tiene vida eterna y están seguros en la mano de Dios. La misma Biblia dice que estamos en la mano de Dios y en la mano del Hijo. Y Él dice, ¿quién las arrebatará de mi mano? Nadie. Tenemos doble seguridad. Nosotros podemos caer en desobediencia o en un pecado, pero nosotros volvemos otra vez al Padre.
Nosotros estamos al cuidado de Cristo. Estamos en la mano de Dios. Tenemos una seguridad de preservación eterna. Somos el regalo que Dios le dio al Hijo. Y el Padre no le quitará otra vez lo que le ha regalado al Hijo. Voy a hacer una comparación de cómo son las ovejas. Las ovejas son unos animalitos limpios. Nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Las ovejas se juntan en rebaño. Ellas no pueden vivir solos. Se pierden. Son presas fáciles. Los cristianos, ¿qué tienen que hacer? Vivir en rebaño. Solito, ¿qué pasa? Nos apagamos, hermano. Un hermano que no venga a la iglesia por 2 semanas ya siente que, uy, si voy a la iglesia, ¿qué me van a decir? Me van a ver mal. ¿Para qué voy? Vio, el diablo está trabajando en su mente. Necesita tener compañerismo. Las ovejas son inofensivas. El cristiano debe ser inofensivo y sin culpa. Las ovejas están propensas a descarriarse. Una ovejita que la deja ahí, se va, se pierde. Tiene que ir el pastor a buscarla. Al igual que los cristianos, hermano. Nosotros necesitamos de un pastor que nos dé protección, que nos dé guía, que nos dé alimento. Cuando usted viene aquí, usted recibe guía y alimento. Nosotros necesitamos a Cristo para protección espiritual. Necesitamos a Cristo para dirección diaria, para que nos dé el alimento, que es su palabra. Las ovejas son animales útiles. También el cristiano debe ser útil y productivo, hermano. Y finalmente, las ovejas se usaban en los sacrificios. Ahora el Señor requiere que nosotros, las ovejas, seamos un sacrificio vivo para Él. Vayamos a la carta de Romanos capítulo 12, versículo 1. Y mira lo que Pablo nos dice a nosotros. Así que, hermanos, os ruego, Pablo le está diciendo, hermano, yo le ruego a ustedes por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo se tiene que manejar usted? Con santidad todos los días. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Vio? Usted debe ser un sacrificio para el Señor. El pastor, aquí en este pasaje dice ahora que el pastor muere por sus ovejas. Fue Cristo, nosotros le pertenecemos a Él. Y Él murió por nuestros pecados. Jesús dijo, cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, Padre. A los que tú me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Tarde o temprano oirán la voz y le van a seguir. Posiblemente usted todavía no sea oveja de Cristo, pero si Cristo ya lo designó, tarde o temprano usted va a escuchar su voz. Seguramente alguien te habló de Cristo antes de que tú vinieras aquí. Fue el mismo Señor quien puso las circunstancias y los elementos para que tú escucharas su voz. Eso pasó con nosotros, hermano. Alguien dijo, te invito a la iglesia. Tú no sabías a qué iba. Alguien te habló de Cristo, pero fue Dios quien estaba trabajando, porque si no fuera así, tú no hubiese venido. Jesús estaba guiando la historia para que tú vinieras a Él. Fue Él quien te salvó. Y por eso le dije, no es casualidad que tú vengas aquí, es Dios quien sigue trabajando en tu vida. Cristo, como el buen pastor, salva a sus ovejas muriendo por ella. Jesús es el dueño y Él es el que da su vida muriendo por las ovejas. Él fue el que ganó para sí una iglesia. Tu nombre ya estaba escrito allí, hermano, desde antes que se fundara el mundo. Él murió por ti e incluso tú fuiste elegido por el Padre, eso dice Efesios. Si estás en Cristo y si tú crees en Cristo, tú eres salvo, hermano. Tú eres salvo. Ten esa certeza. Yo digo, no es posible que una de las ovejas por la que Cristo murió se pierda en el infierno, porque la Biblia dice que nadie las arrebatará de su mano.
Y usted diga, no, hermano, pero eso no es cierto, porque yo he visto hermanos que han ido a la iglesia, han estado perseverando por 1 año, 2 años, y de pronto se fueron al mundo. No eran ovejas de Cristo, porque la verdadera oveja siguen a Cristo. Están perseverando porque Dios lo preserva. No se puede perder. Se puede descarriar, pero vuelve. Escuchan otra vez la voz del pastor y vuelven. Cristo ama a su iglesia con un amor que nadie puede comprender. Nosotros no estamos solos. Cristo está con nosotros todos los días. Nos está cuidando, nos llena de amor, nos da su palabra. Pregunto, entonces, ¿cómo fue que tú entendiste estas verdades? ¿Escuchando la palabra, sí o no? Cuando tú llegaste a la iglesia y escuchaste la predicación, dijiste, wow, es cierto, pero era Dios trabajando en tu vida. Y ustedes no me dejarán mentir, hermano. ¿A poco usted sigue igual como cuando vino aquí? No, cada día usted va creciendo en la palabra del Señor. Y por eso el Señor dice que nosotros debemos estar juntos como un rebaño. Eso es lo importante. Usted no viene aquí para entretenerse, usted viene aquí para seguir creciendo en conocimiento. Y déjeme recordarle que hoy tenemos clase a las 5. Están invitados. A las 5. Es 1 hora. Y ahí vamos. Acabamos de terminar hace 15 días la segunda clase. Ahora vamos con otra. Espero que no se la pierda, hermano. Vamos a preparar café. No le prometo semita, pero café sí va a haber. Cualquiera que quiera venir está invitado. Si tiene pregunta puede venir y puede cuestionar. Para terminar, Cristo no murió para dejar en tu mano la salvación, hermano. Él no murió y te dejó allí, haz lo que quiera. No. En el momento que Cristo murió en la cruz, Él compró como un paquete para ti. Fuiste elegido por Dios, nos dio vida eterna cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Jesús murió, tú moriste con Cristo, es lo que dice la Biblia. Ciertamente estoy con Cristo crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice la Biblia. Cuando Jesús resucitó, tú resucitaste con Él, porque en la misma Biblia dice que nosotros fuimos resucitados con Cristo y nos sentamos en los lugares celestiales. Cuando Cristo subió al cielo, tú también ascendiste con Él. Tu nombre está escrito allá en el libro de la vida. Él no solo murió por tus pecados, sino Él murió para que tú también tuvieras fe. En el momento que Cristo muere y resucita, te regaló la fe. Oremos, hermano. Padre amado, gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque eres tú, Señor, hablando a través de mí. Gracias te doy porque sigues usando mis labios, Señor, para compartir tu evangelio, Dios. Si en esta mañana, Dios, hay alguien aquí que no te conoce, Padre, o que en algún momento dijo haber creído en ti y se fue al mundo a caminar por su cuenta, Padre, pero en esta mañana ha comprendido que necesita de ti, Señor, del buen pastor, y ha entendido que necesita, Señor, convivir dentro de un rebaño para no volverse a perder. Si es así, Señor, te pido que no dejes que se vaya de este lugar sin que rinda su vida a ti, Señor. Tu palabra dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero tu misma palabra dice que tú muestras amor para con nosotros, que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha regalado vida eterna, Señor. No una vida que muere, no una vida que se acaba, es una vida eterna, Señor. Pero de la misma manera habla del pecador, de aquel que no quiere saber nada de ti. Dice la Biblia que le espera la condenación en el infierno, donde el fuego nunca se apaga, ni el gusano muere, sino que es eterno. Señor, ten misericordia, Señor, del que no te conoce. Ten compasión, Señor. Muévelo, Padre,
para que pueda entender que esto no son ideas humanas, que esto es tu verdad y que tú lo dejaste plasmado para nuestro conocimiento, Señor. Y que cualquiera que quiera seguir su rumbo, Señor, sin ti, es libre de elegir. Porque en Apocalipsis dice tu palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, solo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y en Juan 1:12, la palabra dice que solo aquellos que te aceptaron, aquellos que han confesado tu nombre, le has dado el poder y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dice que estos no son engendrados de carne ni sangre, sino de Dios. Así que si en esta mañana tú vives sin Cristo y has reconocido que es el Señor que te llama, levanta tu mano, déjame orar por ti, ven en arrepentimiento. Si tú entiendes que esto es para ti, no lo pienses, ven delante del Señor, que es el que te está llamando. Posiblemente mañana sea demasiado tarde. Es mejor estar dentro del redil de Cristo que vivir fuera de ello. El hombre que vive sin el Señor, dice la palabra, que está condenado. Eso dice Juan 3:16, que la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz, porque amaron más las tinieblas, porque sus obras eran perversas, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero si tú no eres de eso, tú eres un valiente y hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, ven aquí, no tengas miedo. Nosotros te vamos a recibir con los brazos abiertos. Es el Señor quien te está llamando. No luches con Dios, tú nunca le vas a ganar. Si el Señor ya te escogió, tarde o temprano vas a venir, y posiblemente va a ser por la mala. No esperes a pasar un problema o una enfermedad o algo tan terrible para que puedas reconocer que necesitas de Cristo. Hoy es tu día. El Señor te está llamando con amor. No lo rechaces. Padre, y por este día, Señor, gracias te doy porque tu palabra es fiel y verdadera. Yo puedo entender que todos los que están aquí conocen de ti, Señor, y que todos son salvos. Yo no conozco los corazones ni los pensamientos, Señor, solo tú, Padre, pero he predicado tu palabra, así como tú me lo mandas, Padre. Gracias te doy por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, bendice a tu iglesia grandemente y cuida de nuestros pasos, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que en esta semana sea una semana productiva, Padre, y que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte, Dios. En Cristo Jesús, amén y amén.